Bueno, creo que ahora sí me funciona. Sí, tenía una dificultad, que me estaba entrando un ruido rarísimo. Entonces, en El hombre y lo divino, Zambrano propone una obra en la que se revela ese conflicto en la propia vida de ella, es decir, el conflicto entre filosofía y poesía. Zambrano se refiere a un modo de hacer filosofía muy interesante con las características propias del racionalismo de su época. Es decir, hay que tener en cuenta algo, que cuando Zambrano se refiere a la filosofía, habría que preguntarse si es del todo justa, si es del todo clara, cuando ella dice que la filosofía es un trabajo en el que ella se estaría vinculando directamente con la filosofía antigua. El caso básicamente es que ella, cuando critica esta forma de hacer filosofía, ella mezcla la filosofía antigua con la filosofía que le es contemporánea, o con la filosofía que está despertando, sobre todo a finales del siglo XIX, comienzos del XX, o una de esas ramas de la filosofía, en especial el positivismo. Entonces, Zambrano, frente a esta ruptura que se da, frente a las acusaciones que se dan de una filosofía como razón poética, como razón racional, como razón científica, en la que se vería el otro mundo como una razón infantil, Zambrano está rescatando otra manera de hacer filosofía, y esa otra manera de hacer filosofía es la filosofía de la razón poética, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una mirada interesante, porque la razón poética de Zambrano es una reconciliación que ella hace entre filosofía y poesía. Hay otros textos de ella con respecto a esta relación entre filosofía y poesía que ya hemos abordado. Uno es La destrucción de la filosofía en Nietzsche, que ya lo miramos. También Hacia un saber sobre el alma, que también lo hemos visto. Filosofía y poesía, que lo veremos más adelante, y Claros del Bosque. Por eso hemos tratado como de seleccionar los textos en los que Zambrano tiene una luz muy clara, o una luz muy opaca, o una luz a veces tenue, pero siempre está jugando con la relación que aparece entre filosofía y poesía. Esto es pues como el tema que está en ella. El hombre y lo divino, creo que deberíamos ir un poco atrás para resolver un poco esas preguntas que hemos hablado. Ella desde la introducción plantea unos problemas que acompañarán el texto, pero también que acompañarán su vida. Es decir, este texto de Zambrano es un texto en el que ella hace texto con su vida y hace casi que es un testimonio de su trasegar filosófico. Zambrano empieza diciendo que el ser humano actual hace proyectos sin contar con lo divino también habrá que ver cómo lo define ella, todavía no lo ha definido, y dice, bueno, lo contrasta con el ser humano antiguo, porque para el ser humano antiguo, incluso hasta hace poco, piensa ella, lo divino formaba parte de la vida humana, habitaban juntos. Con la modernidad, con la ilustración radical, se da esta ruptura y hay una diferencia, digamos, donde se plantea que el ser humano ya está quebrada esa relación con lo que se entiende por lo divino. Ahora, habría que establecer unas diferencias en Zambrano importantes, y son las diferencias entre lo sagrado y lo divino. Lo sagrado es lo que se ha entendido como lo luminoso. Rudolf Otto trabajó sobre eso, incluso lo llama das Heilige, se traduce como lo santo, pero algunos otros lo traducen como lo luminoso, ¿cierto? Otros hablan de lo sagrado como el misterio. Desde la fenomenología de la religión se habla como el misterio. El misterio es el fondo oscuro, es el fondo informe todavía de algo que abarca el mundo, y que el mundo está lleno de ese sentido, sobre todo en la antigüedad. Es el fondo último de la realidad, por decirlo así. Mientras que lo divino, acá se diferencia lo sagrado de lo divino es una forma que toma lo sagrado de manera delimitada, aunque múltiple. Entonces, lo sagrado sería un fondo que no está delimitado, un fondo sin límites. Y lo divino sería cómo ese fondo empieza a tener parcelaciones. Zambrano habla de parcelaciones. Entonces tenemos primero la diferencia entre lo sagrado, luego tenemos lo divino, y luego tenemos los dioses, que es otra cosa. Hay una diferencia entre lo divino y los dioses. En lo divino, los dioses todavía no han tomado forma. Los dioses para Zambrano son creación del ser humano,
pero lo divino es apenas la parcialización de lo sagrado, sin que todavía se concretice en un Dios con genealogía. Entonces, los seres humanos crean a los dioses para delimitar y asumir lo sagrado bajo formas concretas. Es decir, el misterio, lo sagrado, todavía no tiene personalidad. Luego tenemos lo divino, es parcelación o lo sagrado separado en grupos, en espacios, en términos, y tenemos los dioses, que es la creación poética o la respuesta que hacen los seres humanos frente a lo divino, frente a aquello que todavía no tiene del todo forma, pero los seres humanos empiezan a construirle una genealogía, unos padres, una historia, una vida. Eso es como lo sagrado y lo divino. Zambrano habla de la antigüedad como una época de creencia, pero cuando ella dice creencia no se refiere a un credo. Es diferente la idea del credo, porque el credo es de algo, y cuando ya se elabora un credo sistematizado, uno empieza a decir, es sospechoso, porque la gente tiene que repetirse a sí misma que cree. ¿Sí? Y casi que en fórmulas, incluso pues para que surgieran los credos terminó viendo una serie de conflictos y de problemas, y en algunas ocasiones de matanzas, sino que más bien la creencia, piensa Zambrano, es un hálito viviente, es un modo de vivir. O sea, la gente anda convencida de la vida, entregada a la vida, una confianza en la vida, y esa confianza en la vida le da confianza en las cosas que nombra, pero no es una confianza entregada solamente a aquello que la limita. Entonces ahí tenemos, digamos, esa diferencia entre creencia como credo y creencia como vitalidad y hálito viviente. Zambrano en su introducción enfrenta a quien ella considera que es una de las figuras con las cuales hay que debatir, y uno diría Descartes, Voltaire, y ella en realidad menciona a Hegel, porque en Hegel aparece una noción interesante, de la de divinizar la historia. La historia en Hegel pasa a ocupar el lugar de lo divino, dice Zambrano, y lo natural pasa a ser objetivado. Antes lo natural era, somos parte de la naturaleza y la naturaleza nos abarca y hacemos parte de ella, y por eso le respondemos ante el misterio. Al misterio se le responde con mística, en términos de un silencio incluso reverente, de un silencio asombrado, de un silencio asombroso, pero en Hegel se pasa una objetivación, porque lo natural pasa a ser objetivado. Entonces ya, por ejemplo, creer en la divinidad era visto como un obstáculo, y los discípulos de Hegel todavía más radicales, que es las teorías con las que está dialogando Zambrano en el fondo, que son los discípulos Marx y Comte, porque lo que ellos buscan es emanciparse de lo divino como una mayoría de edad. Así, y en este caso, lo que Zambrano entiende por filosofía muchas veces, y a veces se lo atribuye a Sócrates, Platón y Aristóteles, cuando en realidad el combate de ella es frente a esta modernidad desbordada, esta modernidad científica, solamente considera filosofía aquello que pasa por su noción de ciencia. Para Zambrano, la revelación en la modernidad ya no es lo divino, sino que cada ser humano se entiende así como individual, y el ser humano se empieza a entender como abstracto. La historia moderna para ella pasa a ser la historia humana, y esta historia humana es la divinidad hegeliana. La interioridad, piensa Zambrano, es la que se transfiere a la historia, y la historia se interioriza, y el individuo también la historia se interioriza y el individuo se exterioriza. Zambrano menciona que el único que pudo replicarle con altura a Hegel fue Kierkegaard, sobre todo porque Kierkegaard empieza a resaltar la idea del individuo, y del individuo que se pone frente a sí de nuevo ante lo divino. Kierkegaard se refería al cara a cara frente a Dios, solitario, frente a frente, de manera que pudiera encontrar su propia individualidad en las nociones de ruptura. Acá, digamos, en este recorrido ya también menciona Descartes, dice que en Descartes hay un edificio metafísico, sin duda alguna, y la clave de su edificio metafísico, o su roca angular, es el concepto de Dios. Pero sin la presencia de Dios, que Dios es una de las figuras de lo divino,
Sin esa figura, la arquitectura cartesiana quedaría vacía de su presencia. Por eso es la conciencia la que empieza a llenar este espacio interior. Y la conciencia cartesiana hace parte del dominio netamente humano, donde lo divino ya no interviene. Así pues, ella enfrenta, digamos, este mundo racionalista, idealista, y dice que el idealismo no solo forjó ideas, sino que se alimentó de creencias, porque absorbió la pasión por lo divino y empezó a volcar esa pasión por lo divino en un conocimiento. Entonces, ese corazón humano que antes en la antigüedad se ofrecía a los dioses como sacrificio, ahora se ofrece a un dios llamado historia. La actualidad, dice Zambrano, de todos modos sigue existiendo lo divino, sigue existiendo la preocupación y el ser humano a veces presenta resistencia ante los dioses. La manera de existir ante los dioses es resistiéndoles. Y ella pone el ejemplo de Job. Job es uno de los personajes más auténticos que se identifica con lo divino o que por lo menos tiene una relación con él, no porque le obedece, entregado, sino porque en realidad lo que hace básicamente es plantearse como una forma de resistencia y de interpelación. Esto es pues como lo introductorio en Zambrano. Acá ya nos da unas claves de con quién dialoga, con quién discute, y luego entra a la noción de el nacimiento de los dioses, que es un capítulo muy interesante, porque ella dice que los dioses son determinantes para la identidad de una cultura. La cito cuando dice: una cultura depende de la calidad de sus dioses, de la configuración que lo divino haya tomado frente al hombre, de la relación declarada y de la encubierta, de todo lo que se permite se haga en su nombre y más aún de la contienda posible entre el hombre, su adorador y esa realidad, de la exigencia de la gracia que el alma humana a través de la imagen divina se otorga a sí mismo. Acá entonces en Zambrano es muy claro que hasta dónde la cultura es lo que es, también lo es gracias a los dioses que tiene, gracias a la relación que se establece con ellos. Los dioses griegos, y esto es el tema donde ella introduce la concepción de delirio, ella dice que los dioses griegos persiguen al hombre con su gracia y su rencor. Los griegos sentían que había una relación muy intensa con los dioses, pero estos dioses son unos dioses que no necesariamente son benévolos, no necesariamente son generosos, sino que pueden ser dioses también bastante fuertes o bastante agresivos, por decirlo así. Entonces, esta postura y esta mirada de Zambrano lleva a entender un mundo inicial o una relación inicial con lo divino que no se da en la razón, sino que se da en el delirio. Digamos, el mundo de los sueños. Hay investigadores pues que lo han explorado, por ejemplo, Carl Gustav Jung se ha adentrado en eso, incluso de la psicología profunda, no solamente es el impulso sexual que tenemos, sino también el mundo de los sueños. El mundo de los sueños es donde aparece otra noción de lo nuestro y empieza a explorarse el inconsciente. Para Zambrano, el mundo antiguo es un mundo en el que está muy cerca de los sueños, es un mundo originario en que las personas no perciben que están en un espacio vacío, sino que el espacio está lleno, incluso dice está lleno, pero no se sabe de qué. Y esa realidad está tan llena que el ser humano empieza a dibujar entidades y esas entidades empiezan a darle formas de dioses. A esa entidad se le da una identidad, que está pues como el juego, ¿no? La entidad, el ente, pero ese it es ahí está el ente. Entonces se especifica y se hace clara la creencia de que los dioses están ahí. La sensación inicial que tienen estas personas antiguas, dice Zambrano, es la persecución, porque el ser humano siente miedo e inseguridad ante el mundo. Esto es lo que se considera animismo, ¿cierto? Zambrano no lo nombra así, pero los antropólogos han tratado de dilucidarlo de esta manera. Y ella dice, claro, el mundo está lleno, todavía no se sabe de qué, y el ser humano siente que se le mira, siente que se le persigue, y por esto todos los relatos mitológicos antiguos empiezan aludiendo al caos y a la noche como lugares primigenios, como aquello de en la noche sentimos que hay muchos ojos que nos miran, pero nosotros no podemos vernos. Los dioses, entonces, sabiendo pues esta diferencia entre lo sagrado, lo divino y los dioses, para Zambrano son identificaciones primeras que el ser humano descubre de la realidad
y tienen una función. Su función es aplacar el terror y dar un espacio de vida a las personas. No se trata tanto de un más allá, estos dioses todavía no están ahí ubicados, sino la domesticación del aquí. Y pensemos que la domesticación, domus es casa, domesticación es hacer del aquí una casa, hacer de nuestro hogar una casa. Estos dioses griegos no son personificaciones de fuerzas naturales solamente, como solo decir, listo, es una hoja y esa hoja ya en sí, o el árbol, entonces el árbol murió y en su memoria construyó un dios, sino que después de que los dioses amparan y separan cada elemento natural, ellos funcionan como el espacio del habitar. Es decir, no solamente que el árbol murió, sino que este espacio junto al árbol es el espacio de lo divino que me protege un habitar y yo empiezo a habitar junto a este árbol, o las cavernas o las cuevas. Entonces, el origen de lo divino sería la noche o el caos. La realidad empieza siendo caótica y en ese sentido es plena, es muy honda, antes de que el ser humano domine el espacio del tiempo. Con el trabajo humano se empieza a concretar la realidad y recuerden pues que también el trabajo es un trabajo agrario, es un trabajo de domesticar, de hacer del espacio su casa y empieza a identificar ese terreno con los dioses. Los dioses se convierten para Zambrano en una forma de parcelar la realidad, de dar imágenes sagradas a esa realidad y aparece una pregunta ahí en Zambrano y es, bueno, ¿por qué en todas las culturas hay dioses? Que es algo muy interesante. Ella responde que la vida humana se ha sentido siempre ante algo, se ha sentido bajo algo, se ha sentido mirada y por esto mismo aparece esta noción de delirio y persecución, porque el ser humano se siente mirado, lo que lo mira se oculta y el ser humano también está oculto de sí mismo, todavía no se ha descubierto. Entonces, lo primero que le permite al ser humano entenderse así no es, digamos, todavía no se ha desarrollado algo como el psicoanálisis, sino más bien aparece una concepción distinta y es la concepción de pensar, digámoslo así, que se mira desde lo que se le rodea. El ser humano empieza a entender su noción de sí, de su entorno, a partir de aquello que domestica. Y esto que domestica le da nombres y los nombres son las divinidades. Entonces los dioses, dice Zambrano, sí, los dioses pueden ser inventados, pero no es inventada su matriz, en el sentido de que ella considera que hay un fondo de misterio en el que se sostiene el mundo y sobre todo en el que se sostiene el sentido. Por esto es que hay una realidad última sobre la que se sostiene la creencia en los dioses, ¿no? Y lo que ella llama el fondo último de la realidad, que podría llamarse también la suma realidad de la cual emana el carácter de todo lo que es real. Esto es una cita directa de ella. Y esta realidad, piensa Zambrano, es anterior a las cosas. A esa realidad es a la que los antiguos reconocieron como lo sagrado. Entonces, lo sagrado aparece como, o las reacciones, digamos, que se dan frente a lo sagrado inicialmente son las del terror y la gracia, el terror ante lo desconocido e indómito, y la gracia al hacer propicio al Dios mediante el sacrificio. Lo sagrado acá no es benevolente, la concepción de que el Dios es bueno y que tiene un antidios que es malo, es una concepción que se ha transmitido con el cristianismo, llegó a través del judaísmo y a los judíos les llegó a través de los persas cuando ellos fueron exiliados, porque antes ellos mismos, los judíos, consideraban que el Dios podía traer el bien y el mal, que aparece en el libro de Job. Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal, le pregunta la esposa de Job, le dice Job a su esposa. Entonces es muy particular porque esto sagrado puede darte muchas cosas, pero también puede atemorizarte, puede aterrorizarte, puede enloquecerte. Lo sagrado y lo profano es una dimensión que después va a explorar mucho Mircea Eliade, y él dice que lo sagrado y lo profano dentro de esta fenomenología de lo religioso son dos especies de realidad. En lo sagrado habita el Dios, ¿cierto? Y en lo profano habita el ser humano. El encuentro con el Dios se da en un punto intermedio, cuando lo sagrado irrumpe en lo profano en un instante,
o espacios donde lo sagrado y lo profano se juntan. Las culturas antiguas, por ejemplo, consideraban que todo ser viviente, que todo elemento natural, que todo color pertenecía al ámbito de un dios. Y el ser humano también sentía que le pertenecía a algo. Liberarse de esa pertenencia era quedar en el caos y causaba mucho miedo. O sea, ¿usted a quién pertenece? No, no pertenezco a nadie. Eso era andar con la marca de la muerte encima. De ahí, por ejemplo, el mito de Caín, básicamente le ponen la marca de la muerte del asesino, porque ya no pertenece a un dios. Y no pertenece a un dios, por lo tanto, a donde pueda ir lo puedan matar. Sin embargo, pues el mito cuenta que aún así se le puso una marca para que no lo mataran, aunque no pertenecía. ¿Cómo se daba la relación con este dios? Zambrano apela a la embriaguez como una forma de intensificar la sensación de delirio y de saber que se pertenece a lo divino cuando uno no se pertenece. Se siente la realidad dentro de uno en el concepto de embriaguez desde muy antiguo. Podría hacerse pues una historia, ¿no? Una historia muy interesante sobre las bebidas alcohólicas, por ejemplo, o las plantas alucinógenas, porque el ser humano desde antiguo ha tratado de conectarse con este tipo de cosas y casi siempre lo hace para despersonificarse, para entender que hay algo más allá de él y que uno no es sus propios límites. Ahí Zambrano dice que este es el lugar donde el delirio se hace más fuerte, pero también el delirio tiene dos dimensiones, como lo dijimos, la gracia, que podríamos llamar su aspecto benévolo, y también el terror, que podríamos llamarlo su aspecto negativo. Sin embargo, todo pertenece a lo divino, no está separado como nosotros lo hemos separado ahora. El Dios, ¿cuándo aparece? Dice Zambrano, el Dios aparece en el culmen del periodo del delirio, cuando el ser humano puede relacionarse con un aspecto concreto del delirio y ofrece al ser humano la posibilidad de preguntar, la posibilidad de interpelar. Los dioses aparecen cuando ya hay un otro personificado del delirio, del misterio, cuando ya se le puede dar una historia, cuando ya se le puede dar un nombre, cuando ya se puede invocar bajo un nombre y entonces se posibilita la pregunta. Por ejemplo, Apolo están los oráculos de Apolo en Delfos y se puede ir a preguntar, que esto lo dice Heráclito, por ejemplo. El Dios que está en Delfos no afirma ni niega, sino que habla por señales, pero ya se le puede preguntar. Está también Yahvé ante Job, por ejemplo, ya es un Dios al que se le puede interpelar, al que se le pueden decir cosas, y Prometeo, que es capaz de enfrentar a los dioses. Entonces, esta base de que los dioses permiten interpelar al mundo, piensa Zambrano, es la que abre la puerta para la filosofía, porque la filosofía es aquella en la cual el mundo es preguntado. Antes el mundo no era preguntado, no era interpelado, sino que era temido y era obedecido. Pero con los dioses ya pueden ser interpelados, ya se les puede ofrecer algo, ya se les puede pedir algo, y al pedírseles algo ya pueden ser llamados incluso a juicio. O sea, muchos de los conceptos, los dioses llaman a juicio, pero los dioses también son llamados a juicio. Y la filosofía lo que hace es llamar a juicio al mundo, hacerle preguntas. Entonces no es tanto que haya una separación radical, mitos, logos, sino que el logos es una parte de esta concepción, incluso en Heráclito todavía es divino y se viene desarrollando. Entonces ya el ser humano no le pregunta a los dioses y en la filosofía es cuando le pregunta al mundo y mucho más cuando se pregunta a sí mismo por el sentido de la vida. Zambrano tiene un concepto muy interesante de la realidad, porque ella dice que la realidad, tanto para el animal como para la planta, no es concreta. El ser humano inicialmente tampoco ve la realidad como concreta, sino que la realidad se hace concreta cuando los dioses aparecen, porque el Dios conforma la realidad y la realidad se le precisa. Entonces Dios o los dioses son los que configuran la realidad. Por eso Zambrano considera que los dioses son necesarios para las culturas porque le permite a las culturas conformar estas realidades.
Entonces acá tenemos dos especies de realidad que son lo sagrado y lo profano. Lo sagrado es la realidad incierta, caótica, pero que existe, que incluso es el fondo de todo. Y lo profano, que es aquello que nosotros encontramos como espacio delimitado gracias al Dios concreto. Entonces, cuando el Dios deja de ser caos, noche, se establece una delimitación y empieza a ser luz y aparecen los dioses de la luz, que por ejemplo Zeus, que realmente la palabra inicial se refiere a luz, al destello del rayo, y el destello del rayo es lo que transforma y lo que hace pensar el mundo de manera distinta. Como dice en Hölderlin, con respecto al rayo y al trueno o al relámpago, el relámpago ilumina la noche, pero ya la noche no es la misma después de que el relámpago ilumine. Ya la mirada se vuelve completamente distinta. Bien, en el capítulo que sigue, Zambrano se refiere a los dioses griegos. El primero fue el nacimiento de los dioses, luego el segundo se llama de los dioses griegos, y acá la declaración inicial de Zambrano es que los griegos tenían una religión poética. Esto es básicamente, para entender a los griegos no se puede sacar, digamos, o para entender la filosofía incluso no se puede sacar a los pensadores de este contexto, porque venían de un contexto poético y el contexto poético era profundamente religioso, entendido lo religioso no como las instituciones que tenemos ahora, aunque esas instituciones tratan de transmitir o de conservar o de vivenciar algo de lo que fue su misterio inicialmente, sino que más bien era esa vincularidad con lo sagrado. Es lo que Sloterdijk llama teopoesía. Hay un texto de Sloterdijk que se llama Hacer hablar al cielo, la religión como teopoesía, y ahí él se remonta al mundo griego antiguo para indagar por la relación que hay entre filosofía y poesía en relación con los dioses. Sobre todo que se vinculan los saberes, filosofía y poesía, y los contrapone con estas figuras de lo divino. Un aspecto importante en Zambrano es que los dioses griegos son cambiantes, no es como otro tipo de divinidades que no cambian, sino todo lo contrario. Ellos no están regidos por el principio de la no contradicción, todavía son prearistotélicos, y lo sagrado y lo divino están por fuera de este principio de contradicción. Entonces, en ellos no se encierra la idea de unidad, sino que pueden estar incluso rotos en sí mismos. La primera lucha de los dioses, nos dice Zambrano, se da contra el tiempo. Zeus destruye a Cronos, recordemos esto, y en este caso esta noción empieza a domesticar también al tiempo, a hacer el tiempo parte de la vida. Los dioses homéricos, piensa Zambrano, ellos dan la impresión de ligereza y de eternidad. Incluso dice, estos dioses ni siquiera son cuando uno ve el sol con claridad, si es que lo puede ver, sino cuando aparece el alba antes de que aparezca el sol. Estos dioses son esta forma que empiezan a iluminar el mundo y revelan multiplicidad y revelan claridad. Entonces, no es tanto que se adore a los objetos, por ejemplo, no es que se adore al sol como a un dios o a la luz como al poder, sino que la claridad es la que nos permite ver el mundo. Y esto también va a dar paso a la filosofía en medio del conflicto. O sea, Zambrano hace una interpretación, me parece muy interesante, porque hay unas miradas muy ilustradas, modernistas, antimíticas o antimitológicas que dicen, no, realmente lo que aparece es que la razón venció al mito. Y hay otras miradas que dicen, no, la razón en realidad es un logos que continúa del mito, ¿cierto? Zambrano dice, es cierto que la razón viene del mito o el logos viene del mitos, pero eso no significa que no haya habido conflicto. O sea, el conflicto fue muy fuerte y la lucha fue muy dura. Y estos dioses de la claridad no es que venzan las tinieblas de una, sino que van delineando su contorno, pero lo hacen en medio de una situación conflictiva. Lo divino, como digo, marca líneas y contornos de lo sagrado, y lo sagrado viene a ser entendido como el misterio. Es decir, como Nietzsche llamaba al fondo Dionisos. Los dioses son entonces la línea escultórica que separa la piedra del espacio y le da forma. Es interesante porque Zambrano acá está en un diálogo profundo con Nietzsche, aunque no lo menciona, y ella empieza a hablar
por el caos dionisiaco, es lo que Nietzsche llama Dioniso, Zambrano lo llama lo sagrado, y Apolo vendría a ser lo divino, después convertido propiamente en un dios, que es lo que delimita lo sagrado. Voy a mostrarles acá unas diapositivas donde tengo algunas imágenes de estos dioses que nos permiten ver esto. Me imagino que lo están viendo ahí. Bien. Entonces, este es el capítulo en el que estamos en este momento, y este capítulo nos ayuda a entender mucho, sobre todo la visión previa que tiene Zambrano. Apolo, como digo, es esta figura portadora de la luz, y en tanto figura portadora de la luz, hace las cosas visibles y transparentes. O sea, Apolo es la transparencia de la divinidad. Y recordemos que Apolo va acompañado por las musas como una manifestación artística de esa claridad. Apolo, la claridad, los límites, la delimitación, y es una luz que hace visible al mundo y a otras divinidades. Ahí tenemos pues esta figura muy interesante que aparece y que, como digo, creo que hay una herencia nietzscheana muy fuerte ahí en Zambrano. Ella también menciona a Dioniso, por supuesto, que es la figura que está acá, sobre todo porque Dioniso es entendido como el dios de la pasión y es la sombra de la luz. Es ese fondo sobre el cual se construyen las formas, pero las formas no pueden tener ningún sentido sin ese fondo. Ella describe a Dioniso como un híbrido de bestia y de hombre y mujer además, y es un dios en tránsito. Incluso algunos hablan del dios que siempre está transitando entre los géneros, está transitando entre la animalidad y la humanidad, y representa lo otro y la pluralidad. No es tanto que Dioniso desprecie la forma, sino que no se aferra a ninguna forma. Entiende que la forma es temporal, que la forma es cambiante y aparece en determinadas formas, pero las formas en las que aparece son formas en transición, son formas intermedias, no son las formas que nosotros a veces exigimos que sean, para los saberes incluso, o por ejemplo ahora cuando se hacía la intervención sobre Víctor Frankl, que yo digo, bueno, pero hay algunos que dicen que si Víctor Frankl es o filósofo o psicólogo, ¿cierto? Y en realidad, desde la perspectiva dionisiaca, sería lo más interesante porque nosotros habitamos en estos espacios en los que la forma es muy diversa y toda forma es posible. Las máscaras de Dioniso, dice Zambrano, reflejan instantes y son destellos del fuego de la vida. Aquí habría que detenerse un poco y pensar algunos apuntes que hacen los mitógrafos. Robert Graves tiene un libro maravilloso que se llama Los dioses griegos, y él hace una investigación geográfico, genealógica del origen de estos dioses para ver cómo surgen y cómo se les adora dentro de lo que se puede registrar. Y él cuenta que cuando Dioniso invadió Tracia, Orfeo no le rindió los honores debidos, sino que enseñó otros misterios sagrados y predicó a los hombres de Tracia lo que era lo peligroso del homicidio en los sacrificios, ¿no? Acá, digamos, Dioniso entra en una guerra, incluso hizo que lo atacaran las Ménadas y desmembraron a Orfeo. También aparecen los combates con Apolo. Apolo es un personaje muy interesante porque si bien Dioniso representa toda esta locura, Apolo también envía señales de locura, y estas señales de locura son una forma en la que hay una memoria, incluso una memoria entre estos dioses, en la que ellos aparecen a veces hermanados, a veces separados, pero son esa forma en la cual lo divino, como sagrado y misterio, se manifiesta, y sin embargo no lo podemos comprender así, sino mediante las formas, es decir, ya convertido en un dios. Bueno, tenemos también Afrodita. Afrodita, desde la perspectiva de Zambrano,
es muy interesante porque ella la identifica directamente con el amor. Y ella dice que el amor es el responsable de la danza de los dioses y del cautiverio de los hombres. Dice que Profe, no estamos Afrodita es viendo hija las de una diapos. herida y de Qué un pena. llanto. Acá pues hace su propia interpretación y habla que ella es el símbolo del juego y de la ambigüedad. Afrodita como esta muestra, y sobre todo lo que está tratando de hacer Zambrano aquí con estos dioses y estas diosas es decir, bueno, lo que significan para la cultura, cómo ellas o estos dioses llegan a delimitar esta manera de comprender el misterio. También ella se refiere a Atenea, bueno, tengo Atenea entendida como una virgen joven, una virgen casi niña, una virgen guerrera que es símbolo de la unidad política y social y representa la razón. Digamos, la diosa de Atenas es Atenea y propiamente rendirle culto a Atenea es usar el logos y es usar la razón. Cronos, otra figura interesante, aparece en la perspectiva de Zambrano. Recordamos que los dioses luchan contra él porque es un caos que devora todas las cosas. Y este Cronos, entendido como tiempo, en la mirada de Zambrano, es la primera forma de lucha contra el devorador. Y el devorador es el tiempo. Entonces, devorar o destruir a Cronos es destruir a ese Profe, tiempo que nos devora, hacer del tiempo un tiempo nuestro, un tiempo humano, que el tiempo humano, para que se haga humano, tiene que ser un tiempo también en relación con lo divino. Eso pues debemos tenerlo en cuenta ahí. Robert Graves dice que los griegos leían Crono, cuando se hablaba de Cronos, padre tiempo, y siempre lo veían con una voz implacable, pero se le representa en la compañía de un cuervo, y probablemente Cronos, dice Graves, significa cuervo, como en latín cornix y el griego corone. Él, pues sabemos que se casó con Rea, que es su hermana, y que se tragaba a sus hijos, se tragó a Deméter, a Hera, a Hades, a Poseidón. Finalmente, pues pudieron sacarlos de ahí cuando Zeus lo ataca, pero es esta forma contra la cual hay que luchar y frente a la cual hay que combatir para poder hacer el tiempo un tiempo nuestro. Y como digo, casi todas las mitologías tienen que ver con cómo se funda el tiempo por los dioses o para los dioses, pero también un tiempo humano. Se empieza a existir, digamos, cuando parte del tiempo es un tiempo en el que el ser humano tiene algo para sí y la única forma en que tenga algo para sí es que tenga algo para los dioses, es que haya un día para los dioses. Digamos, en el mundo hebreo el Shabbat es el día para Yahvé, en el mundo cristiano el domingo es el día del Dominus, del Señor, de Dios, y por ejemplo en la mitología nórdica cada uno de los días es un día para uno de los dioses, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el viernes, Freitag o Friday es el día de Frey, por ejemplo, y cada uno va haciendo un espacio para un dios, ¿sí? La luna, el día de la luna es el lunes, y en el mundo nórdico también, el día de Monday, Montag, que es el día en el que se establece un espacio para el dios, pero ese espacio para el dios permite que los adoradores de ese dios tengan un espacio para ellos. Zambrano se refiere también a los dioses escondidos. Dice que mientras que Apolo es la divinidad en la cual el mundo del Olimpo se hace visible, los dioses ocultos también aparecen ahí. Son los dioses subterráneos, Dioniso, por ejemplo, Perséfone, Eurídice o Plutón. Y desde este punto de vista, ella dice, los dioses son los que permiten a Grecia empezar a vislumbrar el mundo como transparencia. Por eso una cita muy bonita de ella es que la vocación de Grecia es la diafanidad. A esto se refiere ella. Este es el punto que aparece en Zambrano. Los dioses griegos, dice Zambrano, permiten al ser humano empezar a cultivar la soledad, a empezar a tener las primeras semillas de vivir como ser humano en libertad, en tanto que son una fuerza que delimita a aquello que lo abarca todo. Y a partir de esta parcelación, ellos liberan el terror que la gente tenía de que en cualquier momento, en cualquier espacio, en cualquier lugar podía suceder algo. Pensemos pues que estábamos
en este momento en un mundo en el que, o sea, no había una casa cerrada, no sé, o los que viven en edificios con portero de edificio y toda la cosa, sino que todo el mundo estaba en una especie de intemperie, y en esa intemperie podía aparecer una bestia, un rayo, un animal, un accidente, y se entendía todo eso como esto divino que te podía matar. Los dioses empezaban a proteger, los dioses eran los dioses del domus, ¿sí? Hasta el punto de que después a estos dioses se le empieza a llamar domini o dominus, que eran los señores del propio domus, del hogar, en este caso, y esos dioses terminan protegiendo ese espacio. Entonces los dioses aparecen como una imagen mediadora del ser humano y la realidad que los rodea, primero como imágenes sagradas y después con el paso del tiempo van a ser entendidos como representaciones. Estos dioses entonces son imágenes de la realidad profunda, dice Zambrano, y esta delineación es la que genera la pregunta filosófica o la que va a dar el espacio a la pregunta filosófica de qué son las cosas concretas. Porque cuando antes todo era lo sagrado y el misterio lo abarcaba todo y no había ninguna delimitación, ese todo era casi absurdo. Pero antes que la pregunta incluso, ¿qué es el ser? Que ya es la pregunta propiamente filosófica, aparece la pregunta, ¿qué son las cosas concretas? Y los dioses son los que permiten concretizar las cosas. Entonces, esta imagen de los dioses es la que generan la forma, y la forma es la idea, el eidos, entender el concepto de idea propiamente como eidos, como forma, y esta forma de manera inicial es la forma de los dioses. Zambrano entonces dice y propone como tesis que la pregunta por el nacimiento de la filosofía hunde sus raíces en la ausencia del ser como totalidad que aparece en las imágenes de los dioses, porque los dioses empiezan a ser imágenes concretas. Pero esta filosofía estará siempre, digámoslo así, mediada por algo que es la pregunta que va a terminar convirtiéndose en aquello a lo que ella va. Por decirlo así, Zambrano dice que primero hay una especie de descenso, se empieza a caer de la delimitación sagrada, lo sagrado o el misterio primero, después aparecen en lo divino y después aparecen los dioses, y ahí se quedaría el mundo poético, poetizando sobre lo concreto de los dioses, lo concreto de lo concreto. Es decir, por ejemplo, uno lee la Ilíada y la Odisea y aparecen estas figuras de los dioses como fuerzas, estos dioses como personajes que tienen características musculares, físicas, genealogía, historia, padres, madres, hijos, hermanos, amantes, todas estas cosas, y ahí se queda. La filosofía vuelve a ser el proceso, digámoslo así, de elevación, por decirlo en términos hegelianos, y ese proceso lo que hace es que se termine llevando a una pregunta mucho más abstracta, que ya no es solo qué son las cosas concretas, sino qué es el ser de las cosas concretas. Por esto digamos que la filosofía está ahí dentro de este mundo, y los dioses aparecen como mediadores entre lo humano y la naturaleza. Voy a compartir de nuevo acá esta cita. Bueno, es esta cita que podemos ver acá, y es que con los dioses griegos el hombre se despide al par que se abraza con la naturaleza. Son las formas sagradas de su pacto y esa será su calidad divina persistente. Dioses mediadores entre la naturaleza y la historia, entre la situación original del hombre aterrorizado y la soledad en que surge la libertad. El hombre no hubiera podido comprender el largo camino de descubrir las cosas, edificar ciudades y ley, sin la mediación de estos dioses, puras formas en que la naturaleza se ha hecho transparente,
ha accedido por fin a mostrarse en la única forma en que el hombre la necesita en este primer paso, en forma de imagen. Bien, este tema, no entiendo por qué el tema de la diapositiva, pero bueno, esperemos que... Profe, ¿me escucha? Este tema que encontramos acá con Zambrano, espérenme un momento que... Juan, ¿tenías algo que comentar? Profe, Profe, no, sino sí. que Bueno. estábamos diciendo que no se veían las diapositivas. Ya. No, qué pena con ustedes. Como tenía tanto ruido en estos audífonos, me tocó quitármelo, entonces no estaba escuchando lo que me estaban diciendo. Ok, no, sin problema, profe. Igual escuchamos bien la explicación. Bueno, debe ser Lo un que no problema pudimos ver es como las figuras de los dioses. Solo nos quedamos en la bueno. primera diapositiva. Entonces no sé si Bueno, la yo se las podría mando mandar. luego. Sí, yo se las mando luego porque no sé qué habrá pasado. Y como les digo, me estaba generando un ruido muy feo esto, me estaba dejando sordo, entonces me quité el audífono. Listo, luego se las mando para que la miremos. Bien, entonces continuamos. Acá los dioses entonces en Zambrano sirven de puente entre el mito y la filosofía. Ellos no son una ruptura radical, sino que permite preguntarse qué son las cosas. Y esto nos lleva ya propiamente al texto que estábamos abordando, y es el tema de la disputa entre filosofía y poesía sobre los dioses, que es aquello que vamos pues a tratar. Zambrano inicia este texto con una pregunta o una tesis de Ortega y Gasset en la que los dioses presentan un vacío de ser. Esto es lo que piensa Ortega. Y esto provoca la nostalgia por la idea de ser. Entonces la filosofía se desprende poco a poco de los dioses buscando esa idea de ser. Zambrano frente a Ortega propone una antítesis y dice que la filosofía no se desprende totalmente de los dioses, que la filosofía habita en una grieta entre el hombre y lo sagrado, y la filosofía bebe de la poesía en la que nacen los dioses. Es decir, acá tenemos una realidad distinta, y esa realidad distinta es una mirada diferente que ofrece Zambrano, no tan negativa de los dioses, sino como la posibilidad de parcelar la realidad. La poesía, dice Zambrano, nace de una respuesta a una pregunta no formulada, y es ¿qué es lo peculiar del ser humano? Y el origen de la filosofía es la pregunta. Tales de Mileto es quien se pregunta de dónde venimos, qué son las cosas, y esto ya no puede dar por sentadas respuestas meramente institucionales religiosas, que ya también se venía institucionalizando en pequeños espacios, sino que la pregunta original de la filosofía es qué son las cosas y qué es ese ser de las cosas, lo cual es una pregunta desgarradora porque hace romper con los dioses, hace romper con la infancia, como cuando uno se hace una pregunta, digamos, en una relación de amor, ese tipo de preguntas que generan rupturas. Bueno, nosotros qué estamos haciendo juntos, por ejemplo, o tipo de cosas así, esto genera la ruptura. Entonces, esta pregunta es una pregunta de soledad que se hace en soledad y genera más soledad porque se pierde contacto con la respuesta inicial y el alma ya se queda vacía de respuestas tradicionales. Incluso Zambrano dice, esta ignorancia vino a resultar el lugar de la revelación. La revelación ya no se va a dar desde el saber, sino que se da desde el no saber. Y el no saber también genera un mundo de apertura, que es el mundo de la filosofía. El ser entonces empieza a pensarse como el alma visible en forma de transparencia, y la mejor forma para el ser o para la respuesta por el ser es la de Tales de Mileto, porque dice es el agua.
el agua como metáfora del ser, en tanto que ofrece germinación, ofrece transparencia, da vida, fluye. ¿Qué es el ser? Es todo esto que está fluyendo, es todo esto que se está transformando y todo esto que está viviendo e incluso llevando al peligro y a la muerte, porque también lo implica. La poesía para Zambrano no toma distancia, sino que sigue bajo ese delirio de persecución. No se atreve a dar razones, sino que habita en el asombro. Y para ella, Zambrano dice una frase muy bonita y es: de todos modos, no es el logos el que vence al silencio, sino la música. Pero de algún modo el filósofo lo que busca es dar razones y dar razones de sus razones. Acá se empiezan a distanciar filosofía y poesía y son entendidos por Zambrano como dos caminos que a veces se encuentran y se hacen uno solo y después se vuelven a separar. Entonces, esta pregunta, en Grecia surge esta idea, esta pregunta de, bueno, y entonces, ¿quién llevará a cabo el liderazgo espiritual de una comunidad? ¿Lo lleva a cabo el poeta o lo lleva a cabo el filósofo? Y esto a falta de tener un Dios revelado y unos cuantos profetas específicos. Desde el punto de vista de Zambrano, aunque también deberíamos tener cuidado, vence el filósofo sobre el poeta, gracias a que arrebató el secreto a la poesía, es decir, le dio nombre al misterio y lo llamó el apeiron. Pero antes de eso también hay que pensar si en realidad el filósofo venció al poeta, en términos de que hay una dificultad distinta, porque, ¿cómo les digo? Ya, se vence el filósofo al poeta, pero ¿hasta dónde se venció? Es decir, yo no creo que en el mundo griego todos los filósofos estuvieran gobernando, en realidad se hace, o sea, aparece el gobierno de un filósofo con Marco Aurelio en el Imperio Romano, pero antes no hubo un emperador filósofo o algo por el estilo. Entonces tampoco es que fuera así, sino que para nuestra perspectiva y nuestra interpretación aparece de ese modo. De todos modos, desde la perspectiva de Zambrano, es el apeiron lo que logra hacer Anaximandro al darle un nombre al misterio, y le da un nombre al misterio como misterio, pero lo hace gracias al secreto de la poesía, y el secreto de la poesía es nombrar. El apeiron es el nombre para la realidad de lo sagrado a revelar, y en este momento se empieza a pensar que las cosas sean. Zambrano menciona 3 momentos fundamentales, incluso llega a 4, de relación de lucha entre filosofía y poesía al comienzo: los presocráticos, la transformación de lo sagrado en lo divino y el tema de filosofía y poesía. En los presocráticos aparecen las nupcias entre filosofía y poesía. Ella dice, si la filosofía es la que pregunta, la poesía es la que encuentra. Y aparece un descubrimiento de esta realidad poética del apeiron, que es la unidad entre filosofía y poesía, ¿no? Pero aparece también en Heráclito, aparece en Parménides y aparece en Empédocles. Luego tenemos un segundo momento, que es la transformación de lo sagrado en lo divino, cuando ella dice que se busca la unidad de lo divino y toma como punto de partida este apeiron, que es entendido como una realidad sagrada, pero deja de lado a los dioses de la mitología. Y luego tenemos acá el ser uno de Parménides, que perfila la idea de identidad. Este es el otro polo del apeiron, que enseguida miraremos, porque esta idea se transforma no en Dios, sino en la idea de Dios, o más bien en Dios como idea. Y finalmente tenemos el surgimiento de la filosofía socrático-platónica, la filosofía aquella como que parte del Dios que proviene de la idea y conserva todavía la realidad del apeiron. ¿Cuál es la realidad del apeiron? La de ser origen. Pero se distingue del apeiron en que no es ambiguo. Este Dios viene a ser idéntico a sí mismo, distinto de todo lo demás, y traza la diferencia ontológica, a lo que va Zambrano. Acá es cuando el filósofo busca descubrir ya no al ser, sino al ser que hace ser. Esto me parece fascinante porque ya es una divinidad, pero una divinidad en términos filosóficos. Entonces hay un salto, digámoslo así, de Anaximandro a Parménides. Zambrano lo piensa como que hay un giro entre la filosofía que va de la mano de la poesía y también va de la mano de la poesía a la filosofía. Ella dice, lo que sucede en Parménides parece el caso inverso de Anaximandro.
La inspiración poética realiza un descubrimiento filosófico, mientras que en Anaximandro la pregunta nacida de la actitud filosófica realiza un descubrimiento poético. Me gustaría detenernos acá un momento en el tema de Anaximandro para entender un poco su contexto y para entender por qué para Zambrano es importante la pregunta que genera y la propuesta que hace de la Peyron. Sabemos que Anaximandro era discípulo de Tales, pero él quiere ir más allá de Tales de Mileto. O sea, para Tales el principio es el agua, ¿cierto? Pero, como metáfora del ser, hay que entenderlo así, por lo menos desde mi punto de vista. Pero Anaximandro piensa que el agua es algo derivado de un principio, y ese principio es el apeiron. El apeiron se puede traducir como los sin límites, significa lo que está privado de límites, sean externos o internos. Es una naturaleza indefinida, es infinita, de la que provienen todas las cosas existentes. Y este principio abraza, rodea y gobierna y además rige todo. El apeiron es la causa del origen de todas las cosas. Incluso él dice que se conservan muy pocos fragmentos de él, pero considera que se dio una especie de injusticia en la que un principio empieza a gobernar al otro. El calor gobierna al frío, la luz a la oscuridad, y todo nacer, todo origen se da gracias a una injusticia. Mientras que el morir es cuando la injusticia se vuelve al principio de justicia, porque el frío vuelve a abrazar al calor, por ejemplo, la oscuridad vuelve a abrazar a la luz, y se genera este equilibrio en la balanza en un nacer que siempre se desbalancea. Entonces, quiero citar un par de fragmentos. Vamos a ver si puedo presentarlos en Word. Ustedes me dicen si lo escuchan aquí. Si pueden. ¿Este lo ven? Sí, profe. Listo. Entonces, esto es una cita que hace Aristóteles de Anaximandro. Es indirecta, pero dice: todos ellos tienen buenas razones para poner el infinito como un principio, ya que piensan que nada puede existir en vano, ni puede tener otro poder que no sea el de un principio, porque toda cosa o es un principio o proviene de un principio. Pero el infinito no hay principio, ya que entonces tendría un límite. Además, en cuanto a principio, sería innegable e indestructible, ya que todo lo general tiene que alcanzar su fin, y hay también un término de toda destrucción. Por eso, como decimos, parece que no tiene principio, sino que es el principio de todas las cosas, y a todas las cosas abarca y gobiernan, como forman cuantos nos admiten otras causas además del infinito, como el nous o el amor. ¿Y qué es lo divino? Pues es inmortal e imperecedero, como dice Anaximandro y la mayor parte de los fisiólogos. Acá se está refiriendo a la idea de que haya un principio. Esta es una de estos textos que aparecen aquí, son, digamos, de los pocos fragmentos que se conservan de Anaximandro. Lo recogí de la historia de la filosofía de Reale y Antíceri, cuando dice Anaximandro: las cosas se originan siempre por acción de los contrarios que tienden a dominarse uno al otro, y por lo tanto, haciendo esto, cometen una especie de injusticia. Por tanto, la disolución y la muerte son como la pena que rescata de esta dominación original. Y también Anaximandro dijo que el principio y elemento de todas las cosas es lo infinito. Ahora bien, a partir de donde hay generación para las cosas, hacia allí se produce también la destrucción. Según la necesidad, en efecto, pagan la culpa unas a otras y la reparación de la injusticia según el ordenamiento del tiempo. Esto de lo infinito es propiamente los sin límites. Los sin límites es el apeiron de Anaximandro.
Bien, y en cuanto a Parménides, que me parece también importante rescatar esta noción de Zambrano, ahorita lo citaron los expositores, el pensamiento de Parménides está cifrado en un poema, ¿cierto? En este poema habla una diosa, Dike, que se puede traducir como la justicia, pero también es una verdad justa, entonces algunos hablan como la diosa de la verdad. Acá el poeta es conducido a la presencia de la diosa por un carro tirado de caballos, que fue el fragmento que leímos ahora, y cuando llega a la puerta de los senderos del día y de la noche, esta diosa le abre y lo guía hasta la meta. La diosa le enseña algunas cosas a Parménides, sobre todo las vías del saber, que son tres: la vía de la verdad absoluta, la vía de las opiniones engañosas y la vía de la opinión probable. Quiero enfatizar sobre todo las dos primeras, porque la primera vía se dice que el ser es y no puede no ser. Esto es como lo propio en Parménides. El no ser no es y por eso no puede ser. El ser es comprendido como el puro positivo, el no ser sería el puro negativo. Y acá aparece o se empieza a perfilar, que también lo dice Aristóteles, el principio de no contradicción, porque el uno es contradictorio del otro, el ser del no ser. Para Parménides todo lo que se piensa y se dice es, y pensar y ser viene a ser lo mismo. El ser no es generado, sino que es más bien incorruptible. El ser no tiene pasado, porque el pasado es lo que ya no es más, pero tampoco tiene un futuro, porque el futuro no es aún. El ser es más bien un presente eterno, es inmutable, es inmóvil, porque la movilidad significa cambio y el cambio se implica, o sea, el cambio diría que hay un no ser que pasa a ser o un ser que pasa a no ser y por lo tanto no hay cambio. También acá es interesante anotar que para Parménides el ser está ligado a la razón y no a los sentidos, y Parménides invita a no dejarse engañar por estos sentidos. Voy a mostrarles acá el Word para que lo vean, que son algunos fragmentos que tenemos de Parménides con relación a la noción de ser. ¿Este lo ven? Sí, profe, lo vemos. Listo. Acá le está hablando la diosa a Parménides. Pero tú aleja de esta vía de búsqueda de tu pensamiento, y ni la costumbre nacida de muchas experiencias humanas te fuerce por esta vía a usar el ojo que no ve, el oído que retumba y la lengua. Juzga con el pensamiento la prueba que te ha sido dada con las múltiples refutaciones. Una sola vía le queda el discurso, que el ser es. También acá hay unos fragmentos tomados de Gredos, pues de la biblioteca Gredos, que quedan de la obra de Parménides o de las citas de él. Pues bien, te diré, escucha con atención mis palabras. ¿Cuáles son los únicos caminos de investigación que se puede pensar? Uno, que es y que no es posible no ser. Es el camino de la persuasión. Acompaña en efecto a la verdad. El otro, que no es y que es necesario no ser. Te mostraré que este sendero es por completo inescrutable. No conocerás en efecto lo que no es, pues es inaccesible, ni lo mostrarás. Y acá este otro, se debe decir y pensar lo que es, pues es posible ser, mientras a la nada no le es posible no ser. Bien. Acá entonces tenemos este mundo que plantea Zambrano, un mundo de relación donde todavía la filosofía está naciendo y, como digo, dentro de eso naciente y dentro de ese nacimiento aparece la vida. La vida como respuesta y también la vida como este lugar de infancia. Por eso hablamos de una razón vital en la que todavía se está probando la vida, se está probando el conocer, se está probando el entender y no se limita solamente a una filosofía adulta. Zambrano está tratando de rescatar una filosofía antigua, presocrática,
en la que filosofía y poesía todavía están de la mano, y después entonces va a proponer, digamos, o va a tratar de perfilar cómo se van a separar. Bueno, no sé si hay preguntas o comentarios. Dale, Juan Esteban, te escuchamos. Profe, pues me parece muy interesante esa comparación que se hace directamente con los dioses. De hecho, esa parte de la clase me pareció, digamos que de alguna manera interesante verlo, pues no solamente con el hecho de los dioses griegos, sino con otro tipo de dioses de otras religiones, y cómo se puede tener el sentido de que nos ponemos a cuestionar o que empezamos a hacer preguntas directamente porque hay algo que nos observa, hay algo que creemos que está ahí y que nos hace cuestionarnos el porqué de su existencia y el porqué de muchas cosas que suceden si hay un ente superior a nosotros. La verdad nunca lo había pensado de esa forma y con esa explicación que usted da de esa lectura de Zambrano. Me parece que es un poco más allá del trascender de la metafísica, como de hecho ahorita cuando se había, pues en la primera parte de la sesión, cuando se había explicado el tema de lo experiencial, etcétera, yo lo relacionaba mucho con el tema de la metafísica, de que decía, bueno, es verdad que hay filosofías que no son enteramente experienciales, como el caso de la metafísica, pero pues eso no, digamos que no es un impedimento para pensarlo más allá y que nos genere este tipo de cuestiones como la propia filosofía de Descartes, o de Descartes, ¿cierto? En el ámbito de que nos podemos cuestionar o nos empezamos a cuestionar el simple hecho de muchas cosas a partir de todo el tema de los dioses. Y me pareció muy interesante eso que usted había mencionado acerca de cómo reflejamos o cómo al menos en ese tiempo se relaciona directamente el tiempo con Cronos y de cómo esa singularidad del tiempo tiene de alguna manera un espacio, vamos a decirlo así, vital en la actualidad, de cómo nosotros ahora nos movemos gracias a digamos que ese concepto de tiempo, de cómo se van moviendo las cosas. Y pues no sé, la verdad es que me deja bastante sorprendido el hecho de eso, de que nunca me había planteado el que haya un ente superior a nosotros, abra un mundo de posibilidades para podernos cuestionar pues casi todo lo que nos cuestionamos normalmente. Algo que no es experiencial, pero que a pesar de ser metafísico, a pesar de tal vez ser una teoría, nos permite a nosotros, como seres humanos, hacer filosofía y ante ellos expresarnos también mediante la poesía. Es muy, muy interesante. Muchas gracias, Juan. Sí, yo no diría del todo si sea un ente metafísico, pero por lo menos sí, depende de lo que estás entendiendo por metafísico, pero sí saber que esta realidad es la que le permitió a los griegos empezar a hacer filosofía. En vez de que la filosofía, que también tiene que hacerlo en algún momento, romper con los dioses, empieza a hacer filosofía gracias a ellos. Después se van a generar pues otras maneras de agradecer, otras maneras de vincularse, pero sí se da desde un punto de vista bastante crítico, por decirlo así, y a la vez, en términos de Zambrano, creyente. Es decir, no creer como repetir un dogma, sino como una vivencia del misterio. Y estos
vividores del misterio o habitantes del misterio son los que terminan nombrando de alguna manera las primeras preguntas que van a dar paso a la filosofía. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario, aporte, claridades? ¿Se escuchó bien? La verdad estaba súper perdido con este ruido que se me generó. Profe, sí, lo único que tuvimos inconvenientes fue con el tema de las diapositivas, que pues nos quedamos en la primera, pero de resto, pues la explicación muy clara y pues bastante interesante todo. Ah, listo. Yo pongo las diapositivas en el Drive porque no pude, bueno, no las pude mostrar. No sé qué fue la cosa. Listo. Entonces podemos terminar aquí. Nos vemos entonces el próximo sábado. Tendríamos para leer la condenación aristotélica de los pitagóricos. No hay ningún expositor. Imagino que los asustó el número de páginas. Pero entonces la propuesta es que lo leamos todos y todos comentemos los contenidos correspondientes a ese capítulo. ¿Listo? Gracias. Listo, profe, muchas gracias. Feliz fin de semana. Bueno, que estén muy Gracias, bien. profe. Gracias. Bueno, Chao. muy bien. Hasta luego.